Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Femirulas. Feminismos en formato podcast. Segunda temporada. El arte, como el humor, no cura el dolor ni mejora en nada un mundo violento e injusto del que es muchas veces la cara amable. El humor no explica. Es el azúcar que le damos a los niños para que el remedio no sepa tan mal. Hannah Gadsby, comediante. Bienvenides, amigues. Nos volvemos a encontrar, capítulo 36 de Femirulas. Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. Este capítulo 36 trata sobre humor. A todos nos gusta el humor, nos divierte, nos entretiene. Sin embargo, el humor también puede ser violento, también puede ser patriarcal, también puede ser discriminativo. El problema es cuando lo naturalizamos. Desde el capítulo 1 en Femirulas le damos mucha importancia a las prácticas invisibles del patriarcado, esas que están presentes en nuestro lenguaje y en nuestro comportamiento, pero que no logramos identificar del todo. Esas son las más peligrosas y ahí adentro está el humor. Hoy nos acompaña Vanessa Strauch, actriz, humorista y activista argentina. Vamos a conversar sobre el espacio de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en el humor y vamos a analizar cómo esos supuestos chistes, que en realidad son violentos y misóginos, influyen en la sociedad. Abriendo nuestra segunda temporada, les doy la bienvenida al capítulo 36 de Femirulas, Humor. Está cambiando en este mundo gracias a los feminismos, incluso el humor, como decía Nati recién. ¿Siempre fue igual para todes? A Vanessa Strauch lo que le preguntamos es ¿cuál es el espacio de la mujer y la comunidad LGBTIQ+ en el humor antes y cuál es el espacio que se está construyendo ahora? Antes el espacio de la mujer y la comunidad LGTBIQ+ era el objeto de burla. Durante muchos años consumimos en TV o en teatro la burla hacia la jabru, el amanerado, la gorda, la fea. Siempre hubo grandes comediantes, mujeres, gays, trans y no binarias, pero por ahí ahora hay más espacios que les dan lugar. Estamos acostumbrados a reírnos del débil, ¿no? Visto entre comillas. El mismo patriarcado ya sienta estas bases donde hay fuertes y débiles. E históricamente también hubo un mito muy instalado, que seguramente les va a resonar, que es la falta de sentido del humor de las mujeres. Del colectivo LGBTIQ+, ni se hablaba directamente. O siempre que se habla, hasta el día de hoy muchas veces, es a modo de burla y nunca de ellas como humoristas. Y creo que de ahí parten estos conceptos que nos plantea Vanessa, ¿no? La jabru, la gorda, la fea, el amanerado, básicamente todo lo que estaba por fuera de la heteronorma era utilizado para hacer humor. Iba a decir eso, ¿no? Lo que mencionás vos, Iro, de que hay como algo ahí en la sociedad, como una idea latente de que las mujeres, y menos, olvídate, las personas de la comunidad LGBTIQ+, no somos graciosas, como que no existe, no. Los graciosos son los hombres que encima son con chistes misóginos, o sea que a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que no eran chistes, o sea, estaban siendo personas violentas. Y me parece que no tenemos que perder de vista también que estas cosas son logros de los feminismos, como que a veces pensamos, bueno, los tiempos cambian y los años avanzan y el mundo avanza como si fuera ya como por default, ¿no? Bueno, el mundo cambia porque
cambia la vida. ¿Por qué cambia la vida? Porque los feminismos influyen y empiezan a aparecer ahí todo el tiempo y atraviesan todos los aspectos de nuestra vida. Y entre todos esos aspectos de nuestra vida está el humor. Entonces como que a veces uno piensa que las cosas cambian porque sí, ¿no? Es porque el humor, ¿por qué cambió? Porque hay cosas que ahora ya no aceptamos más. Porque el feminismo se metió ahí y empezó a hacer presión, porque hay cosas con las que ya no se pueden hacer jodas, porque no son jodas, porque es violencia, porque es misoginia, porque es homo, trans, odio. Entonces eso como que siento que a veces nos lo olvidamos, ¿no? Y me parece que hay que tenerlo súper presente, que los feminismos atraviesan absolutamente todas las partes de nuestra vida, hasta el humor. Totalmente, y incluso pensando que generalmente, históricamente, al humor se le dio como un lugar secundario, ¿no? Como, bueno, no pasa nada, es un chiste, como esa cosa de sacarle importancia, cuando en realidad era implícita y explícitamente recontra violento, ¿no? Y de golpe, como vos decías, Juli, recién, y también lo decía Iro, el feminismo viene a decir, no hay cosas que son menos importantes que las otras. Cuando es violencia, importa, hay que denunciarla y hay que cambiar justamente esas prácticas, ¿no? Y lo interesante también es cómo ver a través del humor que estaba presente y sigue estando presente en casi todos los medios de comunicación, digo, televisión, cable, plataformas de streaming, la radio, como está presente en todos lados, iban metiendo solapadamente estereotipos, y por lo general siempre estereotipos que cosificaban y que aparte generaban, sí, eso, odio, ¿no? A las distintas comunidades y a las distintas formas de ser. Digo, esto de denominar a las mujeres la bruja, la jabru, es como no da, tipo, ya fue. Voy a retomar esto que decía la jefa de como pequeñas cosas que el feminismo dice que ya no van más. Y siempre lo decimos en Femirulas, esas pequeñas cosas después legitiman muchas otras por las cuales estamos peleando todos los días, y viene una persona y hace un chiste y un público gigante se ríe de ese chiste y de repente tiraste abajo todo lo que nos llevó 5 meses, por ejemplo. Es como que toda la lucha que te lleva un montón de tiempo, viene un chiste y una persona riéndose sobre ese chiste, te lo tira abajo y es mucho más difícil. Voy a contar una anécdota personal, pero generalmente cuando como con mi familia, a mi papá le gusta mucho un programa que se llama Bendita TV y que está conducido por el señor Beto Casella. Le mandamos un beso a Beto Casella, que seguro nos escucha en Femirulas. Y muchas veces hacen eso, muchas veces se ríen de cosas y él me mira y me dice, bueno, Nati, pero no es para tanto, es un chiste. No. Ahí está el problema, en el que vos pienses que no es para tanto, porque con ese pequeño chiste, de ese pequeño tape, de esa pequeña burla que le están haciendo, después tirás abajo un montón de luchas. Hay que volver a empezar cuando vos te reís de eso. Entonces ahí también está una idea que nos va a acompañar a lo largo de todo el capítulo, repensar la importancia que puede tener la violencia dentro de un chiste. Al principio del capítulo les hablaba de prácticas invisibles del patriarcado. Al humor lo meto acá adentro. Y le digo invisible porque los chistes se transforman después en expresiones, en códigos, en lenguajes que se arraigan en la sociedad y que después las naturalizamos, pero que en realidad, y a veces de manera muy sutil, como les decía antes, produce y reproduce desigualdades sociales. A Vanessa Strauch le consultamos cuál era su opinión sobre los chistes violentos que se disfrazan de humor. El nene que ve que el padre se ríe porque insultan al puto en la tele, recibe una invitación al odio desde muy chiquito. Es muy peligroso cómo se construye el respeto o la falta de respeto por el otro. Como dice Vanessa, es súper peligroso, porque encima es algo que no solo se ve en los medios de comunicación, sino que se reproduce en grupos de amigues, de pareja, de familia, está en todos lados y es un círculo vicioso. Y siempre todo recae en las niñeces y en qué es lo que le mostramos y qué es lo que le enseñamos a esas niñeces, porque no hay claramente mejor forma de perpetuar la desigualdad que seguirla reproduciendo en las infancias. Entonces, lo importante es cortar con eso. ¿Cómo se corta con eso? ¿Qué es lo que voy a decir por quichicienta vez en esta segunda temporada que recién comienza? Con educación sexual integral. Como siempre, recordando esta ley olvidada que tanta falta nos hace y que es justamente súper necesaria, porque si queremos cambiar y romper con este círculo vicioso, hay que cambiar desde la base, desde las niñeces. Y si el padre de esa pequeña niña, niño o niña no lo va a hacer, bueno, tiene que estar el Estado para empezar a romper con estas cosas.
Totalmente, y aparte para mí lo peligroso que tiene, así como puede ser de liberador, el humor, reírse, sabemos que libera endorfinas y un montón de cosas que están recopadas, lo peligroso que tiene también es que legitima que vos te puedas reír del otro y que no haya ningún tipo de castigo. Es más, sos re piola si haces eso. Entonces después les pibes van a la escuela y tenemos bullying, tenemos un montón de prácticas que sabemos que son re peligrosas, que hacen re mal, y nada, eso es como, no está bueno reírse del otro, no sos más piola si lo haces, entonces nada, repensemos eso, que hacemos sentirle al otro. Encima eso iba a decir. Les niñes y les adolescentes son súper malditos, son malos, son crueles. O sea, es una etapa de la vida donde posta son personas que no, como que no existe un filtro. Entonces, nada, se ríen, se cagan de risa, estás en grupo encima, formás tu grupo de pertenencia, que es algo súper importante en las infancias y la adolescencia formar. Entonces, si vos repetís esos chistes que viste en la tele, que viste en tu casa, que viste con tu familia, seguís perpetuando y como decías vos, jefa, aparece el bullying, por ejemplo, en base a algo que fue tan pequeño como un chiste que alguien dijo, ay, no es para tanto. Entonces es como súper importante tener en cuenta la magnitud de ese pequeño chiste, entre comillas. Recontra. Y lo que iba a traer acá a la mesa es este concepto que se usa mucho en la teoría feminista, que es la pedagogía de la crueldad. Que yo las veces que lo escuché es como que me voló el bocho. No porque sea tampoco una cosa muy loca, sino porque empezás a identificarlo en qué momentos de tu vida aparecía esta pedagogía de la crueldad, que habla mucho Rita Segato sobre esto, y ella habla mucho sobre los hombres particularmente criados en esta pedagogía de la crueldad, pero tiene que ver con esto, con tener que reírnos de una persona que está sufriendo de alguna forma. Entonces, más allá de los chistes, pensemos en videos de personas que se caen, de personas que se lastiman, de una persona gorda hablando sobre algo de su vida. Eso nos enseñan a que nos tenemos que reír de eso. Y acá vuelvo a traer a los hombres, porque pensar la masculinidad, por supuesto, es parte del feminismo. Y Rita Segato dice algo que es muy real, que es que el humor masculino es un humor con víctimas, dice ella. Y es real esto. Está bien, estamos siendo súper binarias en esta teoría de mujeres y hombres, ¿no? Pero bueno, vamos a traer esto como ejemplo. Ella dice, las mujeres nos reímos sin víctimas y el humor masculino es con víctimas. Y es verdad. ¿Por qué tenemos que reírnos de una persona que la está pasando mal? Ahí se crea esta pedagogía de la crueldad en la que nos criamos. Y no es fácil salir de eso. Pero de repente te empezás a dar cuenta y ahí es cuando creo que tenemos que romper y hacer el ejercicio. Che, si alguien está sufriendo, esto no es gracioso. Entonces, ¿qué pasa si un niño empieza a hacer eso desde chiquite? Es una ruptura de estructura tremenda. O sea, es como dijo Juli, ¿qué pasa si, bueno, lo aprende en la casa, pero en el colegio le dicen, che, ¿sabes que no? ¿Sabes que esta persona está sufriendo y no está bien? Tendríamos, como que te digo, la mitad de la batalla ganada. Entonces, una vez más, el rol de que tiene un padre, una madre, que tiene la casa y en la educación de un niño, puede transformar después todo el resto del escenario, todo el resto del futuro. Porque todo siempre influye muchísimo en la sociedad. Y esto es un poco también lo que hablábamos con Vanessa, y le pedíamos su opinión personal, ya que ella se dedica a esto, ella es comediante, es humorista. Entonces le consultamos a Vanessa qué podríamos hacer o qué hace falta para cambiar todo esto. ¿Qué podríamos hacer? No consumir más este tipo de humor, repudiar este tipo de manifestación de la homofobia o misoginia, repudiar, no consumir más, se cambia, se borra, no se le compra una entrada. Amo la contundencia de Vanessa. No se consume más ese tipo de humor, no se compra una entrada, punto. O sea, ¿qué tanta vuelta le estamos dando? O sea, a ese boludo que tira, ay, pero ya no se puede joder con nada, ya no se pueden hacer chistes sobre nada. No, nunca fue un chiste, queridísimo Raúl. O sea, estaba siendo violento, misógino y homo y trans odiante. O sea, por supuesto que no vas a poder seguir haciéndolo, porque el mundo cambió, porque el feminismo avanzó, y no está bien que siga siendo una persona que discrimina, básicamente, ¿no? Empezá a consumir humor sano y gracioso de verdad, porque encima eso es algo terrible, que se la dan de cómicos y de graciosos y es vergonzoso, o sea, no es gracioso. Y para los humoristas que siguen lucrando con ser una mala persona, no se le compran más entradas. ¿Querés seguir haciendo humor? Genial. Modificalo, porque así no está siendo ni gracioso ni ganando guita. Y otra cosa súper importante que sumaría a lo que dice Vanessa de no consumir este tipo de humor y no se le compra más entradas,
es que en nuestros círculos cercanos, cada vez que surja alguno de estos chistes, por más pequeñísimo que sea, de estos chistes entre comillas, que en realidad son cosas súper violentas, intervenir, tipo, che, ya no da seguir haciendo eso. Obvio tener en cuenta el contexto y todo, hay momentos en los que se puede hacer esta intervención y momentos en los que no, pero en los momentos que se puede, metámonos, tipo, che, no da que digas eso, o sea, te das cuenta que es completamente desubicado y que no está bien lo que estás comunicando. Como empecemos a pararle un poco el carro a estas personas que se siguen escudando detrás de chistes cuando en realidad ejercen violencia. Tal cual, y aparte me parece que tenemos que tener en cuenta esto que ya salió en otros capítulos de Femirulas, que somos lo que consumimos, ¿no? Y es algo que ya lo hemos hablado 1000 veces, pero que creo que tenemos que tenerlo muy presente, porque somos una generación que vivió la transición desde lo que fue el viejo videomatch, la peluquería de los Mateos, todas esas mierdas, a la actualidad. Y creo que ese es nuestro desafío, ¿no? Cuestionar qué consumimos y en este capítulo particular de qué nos reímos y de qué ya no deberíamos reírnos. Antes estábamos hablando de, bueno, cómo influían los chistes en las niñas, pero quería no dejar pasar que en realidad nos influyen a todos, ¿no? No es solamente lo que aprendemos de niñez, sino también constantemente de adultos estamos escuchando cosas y lo traemos a nuestra vida cotidiana. Y bueno, antes de un ejemplo de teoría feminista, y ahora me voy a ir a un video cómico porque así es ser de Géminis, pero hay un video de Guille Aquino que seguramente todos lo conocen, si no lo conocen de nombre lo conocen, lo vieron probablemente, que se llama Novio Hombre. Es un video que recomiendo muchísimo y él juega, que en mi opinión es también un poco de humor activista, juega mucho con este chiste de la jabru que se hace, y como que él llega a la casa y hay cosas que no le gustan y se quiere quejar con el pintor, se quiere quejar con el carnicero, bla, y todo el tiempo le echa la culpa a la novia. Y te dice, no, porque la jabru esto, la jabru la otra, la jabru esto, la jabru la otra. Y es como, más allá del chiste, porque es un video gracioso y es un video activista también, te da la pauta de eso. Él en un momento le dice a la novia, no, pero vos no salgas porque todo el mundo te odia, ¿eh? El carnicero piensa que estás loca y este piensa que estás loca y mis amigos piensan que sos una loca de mierda. Y claro, ahí lo tenemos de vuelta. O sea, ¿por qué tenemos que crear ese estereotipo de mujer loca? ¿A quién le sirve eso? ¿Qué sistema está perpetuando eso? Porque bajo un chiste, por ejemplo, re tranquilo de la famosa jabru, de repente estamos creando todo un universo gigante en el que las mujeres somos re hinchapelotas y los hombres son unos divinos, por ejemplo. Más allá de que es gracioso, lo recomiendo por eso, porque él como que repiensa ese concepto con ese chiste y está la novia ahí diciéndole, pero pará, si yo no te dije nada, no te hice nada. Como que, ¿qué alimentamos con eso, no? Como que, más allá del chiste, ese video creo que tiene activismo por ese lado. Como las pequeñas cosas todo el tiempo en realidad están creando un discurso que nos lo llevamos todos a casa en la cabeza. Bueno, y si estamos reflexionando sobre el humor, sobre las representaciones, sobre todo aquello que nos puede generar algún grado de comicidad, no podemos dejar de pensar cómo las mujeres y las disidencias fueron ocupando distintos lugares y cómo fueron armándose para ocupar el mundo de la comedia, ¿no? Que como decíamos antes, estaba más relacionado con un humor masculino, un humor mucho más cerrado y que gracias a los movimientos feministas y disidentes se fueron abriendo un poco más. Particularmente me gustaría que hablemos hoy de producciones que son, hechas y protagonizadas por mujeres, porque si bien uno revisa la historia de la comedia, hubo siempre mujeres haciendo humor, pero muchas veces era un humor que estaba escrito por hombres, que iba como por un lado que creo que hoy en día no nos interesa mucho recorrer. Entonces voy a empezar hablando por sí, es como una especie de documental, una producción de Netflix que en su momento generó bastante revuelo, que se llama Nanette, que es la historia de Hannah Gadsby, que está muy bueno si alguien no lo vio, y si lo vieron está bueno también para revisarlo, porque es como una conferencia, sí, un stand-up que ella hace en un teatro, no viene filmado muy con esa estética de charla TED, que muchas veces aparece, donde ella
está muy bueno porque está como dividido en dos partes lo que ella propone. Una en la cual como te va introduciendo en la lógica de su mundo, que lo que le genera gracia, lo que no le genera gracia. Hace un pequeño revisionismo sobre la historia del arte, cosa que está muy buena también porque sabemos que la historia del arte las mujeres han sido invisibilizadas, ¿no? Y qué cosas le hemos aceptado a artistas que no estaban muy buenos lo que estaban haciendo. Y después se va metiendo como en un lugar de humor militante y que es aquello que nos causa gracia y que no. Bueno, está muy, pero muy bueno. A mí como que la primera parte dije, ¿por dónde está yendo esto? Y cuando lo terminé de ver, la verdad, me encantó. También juega mucho con esto que es la empatía, pero una empatía no para reírse del otro, sino una empatía para decir, bueno, a mí me pasó esto y llegué a trabajarlo y a procesarlo de esta manera y cómo hoy puedo hacer un humor sin ofender a nadie, ¿no? Y me parece que por ahí va un poco la idea. Después una figura que por momentos me causa un poco de contradicción, pero que creo que vale la pena traer porque fue una de las primeras que se levantó un poco en no compartir cierto humor, que es Tina Fey. Tina Fey, que es una actriz estadounidense, es comediante, y lo interesante de ella es que, bueno, estuvo en distintos programas de humor, fue trayendo una cosa un poco más militante y feminista, digamos que ella empezó hace varios años atrás, 20 años, 25 años atrás, donde todavía faltaba un poco abrir la cabeza, pero que estuvo en el guión atrás del guión de grandes comedias. Y una de esas, que creo que es una que sabemos todos, que es Chicas Pesadas o Mean Girls. Ella estuvo atrás del guión, si bien tuvo un papel muy chiquitito. Y está bueno también como uno cuando ve que hay una mujer, una disidencia atrás generando comedia, la comedia es distinta. Y el ejemplo, creo que es el ejemplo más claro que podemos tener de esto, es una película del 2019 que fue escrita y dirigida por Olivia Wilde, la actriz que fue su primera ópera prima como directora, que es Booksmart. Booksmart es el ejemplo perfecto de cómo una comedia hecha por una mujer puede ser increíblemente graciosa y no ofender a nadie, y puede meter inclusión y puede meter diversidad, y que eso no es ningún tipo de problema. No es, tengo que ser políticamente correcto porque lo voy a mostrar así, así, para no ofender a nadie, sino es natural. Es una construcción naturalista, completamente realista de los personajes, y le discute mucho a las comedias adolescentes que podemos criticarlas largo y tendido si queremos, como por ejemplo American Pie. Nada que ver, uno ve Booksmart y es una comedia de adolescentes, habla sobre la transición de la adolescencia a la adultez y lo hace de una forma súper respetuosa e increíblemente inteligente y graciosa. Así que si no la vieron, véanla. Con Femirulas estuvimos por ahí repartiendo links para verlas, así que cualquier cosa nos preguntan y se lo volvemos a mandar. Y no quería dejar de nombrar también dos series que creo que son muy interesantes, graciosas, escritas y protagonizadas por mujeres. Y la primera es Crazy Ex-Girlfriend, que es una serie que mezcla la comedia, la sátira, lo musical, cosa que son tres géneros que los mezcla muy bien. Y va cuestionando y va revisando, por ejemplo, ¿no? La idea de la novia loca, enferma, que tiene ganas de casarse, que quiere construir, como todo el estereotipo de la novia que circuló durante mucho tiempo en las producciones audiovisuales, y que está escrita y está protagonizada por Rachel Bloom. Y nada, me parece súper inteligente lo que ella propone, porque a través de la comedia hace todo lo contrario a lo que veníamos diciendo recién. En vez de legitimar estereotipos y legitimar la burla, lo que hace es reflexionar sobre esos estereotipos, reflexionar sobre esas prácticas. Y no dejas de reírte, cosa que está buenísimo. Y otra serie, que es una de mis favoritas, no lo puedo dejar de decir, también hemos repartido ahí el link por Femirulas a través de las redes, que es Fleabag. Total y completamente Fleabag es de visionado obligatorio. Volvemos acá a ponernos autoritarias y decimos, todo el mundo la tiene que ver porque es genial. Es una serie cortita, tiene 2 temporadas por ahora, creo que la mayoría estamos rezando porque venga una tercera temporada y nos entreguen más capítulos. Está escrita, dirigida, producida y protagonizada por Phoebe Waller-Wright, que ganó 1500 premios porque la verdad que es una comedia excelente. O sea, es una comedia que está atravesada por el feminismo, está atravesada por las contradicciones del feminismo y un personaje que yo creo que de 25 para arriba, cualquiera se va a sentir identificado, porque creo que la mayoría pasamos en algún momento por alguna de las situaciones que ella propone. Así que, nada, véanla porque es excelente.
Y después, como para también nosotros, acá desde Argentina, tenemos exponentes que está buenísimo que los traigamos. Una es nuestra entrevistada del día de hoy, pero también tenemos otras comediantes, como pueden ser Malena Pichot y Charo López. Todo lo que han hecho, la verdad, en cuanto a sus micros y sus pequeños sketches, como pueden ser desde Cualca, por ahora, todo lo que han hecho y producido, escrito y protagonizado, la verdad que es súper inteligente y que varias veces también lo hemos dicho acá. O sea, hace 10, 12 años atrás estaban reflexionando sobre cosas que hace, no sé, 5 años empezaron a ponerse más sobre la mesa, ¿no? Y ya lo estaban discutiendo hace varios años atrás. E incluso en Netflix está el documental, que también tiene esta especie de estética como Nanette de medio charla TED conferencia de Malena Pichot, que se llama Estupidez Compleja, que está muy bueno, pero no dejo de recomendar que vean los micros, sobre todo los de Cualca, porque uno los ve y por ahí fueron hechos hace 12 años atrás y son de una actualidad que uno dice, ¿cómo no lo vi antes esto, no? Y después también quería traer a colación, más allá de que dijimos que era, bueno, muchas veces un humor escrito por hombres, una gran figura de la comedia argentina, que fue una mujer, que fue Nini Marshall. Nini Marshall en la década de los 40, de los 50, hasta casi su muerte fue la Franchella del humor. ¿Vieron en ese momento en el que Franchella era como el exponente del humor argentino? Bueno, Nini Marshall lo fue en la década del 40 y del 50, era increíblemente cómica, hacía películas, hizo muchos radioteatros y la verdad que es una figura que creo que vale la pena rescatar, por lo menos en la comedia argentina, ¿no? Que no la dejemos de lado, porque sabemos que existe Franchella, pero existió Nini Marshall mucho antes, entonces, nada, recordémosla. Y ahora sí, para cerrar, creo que es una actriz que vale la pena también rescatarla, que es Julia Dreyfus, que ella, una de las protagonistas de la serie Seinfeld. Seinfeld sabemos que es una serie a la que podemos criticar, porque la verdad que es como vos decís, la mirás y decís, ay, por favor, ¿cómo es que esto generaba humor? Porque le están dando a todos los colectivos que existen en algún momento, te la dan de una forma horrible. Pero la verdad que en su momento fue una serie que, por lo menos hacía eso, era una serie que tenía un humor políticamente incorrecto, porque estaba mostrando justamente eso, como la bajeza que puede llegar a tener el ser humano. Seinfeld es como la representación de todo eso, pero Julia pudo meter bocadillos mucho más militantes y feministas. Por ejemplo, en varias oportunidades habló del aborto, cuando todavía en Estados Unidos, si bien era legal, estaba en discusión permanente, ¿no? Entonces, bueno, vemos como el humor se fue abriendo, pero en su momento también hubo estas exponentes que lo fueron discutiendo incluso mucho antes. Y ahora sí, como final, pero no por eso menos importante, vamos al humor gráfico. Y acá tenemos dos grandes, yo traje dos, sé que hay muchas más. Si quieren después nos las dejan en redes, nos comparten. Nosotros podemos compartir también la producción capaz de alguien que lo hace a través de la virtualidad, que son Maitena y La Cope. Me parece que son dos grandes exponentes para traer acá, que hacen un humor gráfico, que hacen un humor feminista, hacen un humor inclusivo, que no ofende y que es súper inteligente. Así que nada, le vamos a dejar toda la info en redes y por favor, si alguien no vio Fleabag, la vea para la próxima, nos cuenta qué le parece. Cuando pensamos en este capítulo, uno de los ejemplos que se me vino a la cabeza, de los miles que existen, es que al principio de las cuarentenas, y tal vez se acuerdan, en las redes sociales había mucho video de hombres que jodían con estar encerrado con la esposa, con la novia, con la madre de los hijos. Y en los videos como que el chiste, y acá estoy abriendo comillas para los que no me están viendo, el chiste era atar a la mujer en una silla porque estaba siendo insoportable, porque estaba jodiendo, bla, bla. Y esto no lo vi una vez, lo vi varias veces y de hecho las compañeras de Mujeres que no fueron tapa habían hecho una reflexión sobre esto y habían hablado de por qué esto estaba mal, de por qué esto reproducía estereotipos. Y traigo este ejemplo porque más invisible que esto no me parece, porque la gran mayoría de la gente, e incluso gente que le comentaba a Mujeres que no fueron tapa, o sea que estás acostumbrada al tipo de reflexiones que hacen, pero aún así comentaban como, uy, bueno, esto no es para tanto, bueno, pero es un chiste, bueno, pero claramente no la está atando de verdad. Sí, me imagino que no la estaba atando de verdad, me imagino que lo estaba haciendo en forma de chiste, pero empecemos a ver por qué esto está mal, empecemos a desmenuzar ese chiste y entenderlo.
ya partiendo de la base de por qué tenemos millones de chistes con mujeres hinchapelotas y ni un solo chiste con mujer hinchapelota, con hombre hinchapelota. ¿Y cómo puede ser esto? Si hombres hinchapelotas también hay. O sea, hay que repensar todo, y ese chiste desmenuzado de una mujer atada a una silla porque estaba siendo supuestamente insoportable, está mal. Eso no lo tenemos que seguir haciendo. Y hay muchos chistes que entendemos muy rápido porque están mal, y hay otros como este que también lo tenemos que analizar, desmenuzar y volver a entender. Y esto también es parte de este capítulo. Y a Vanessa Strauch le consultamos sobre esto un poquito también. Hay un humor que consiste en chistes misóginos, en chistes discriminativos, machistas, y se respalda bajo el concepto de humor ácido. Le consultamos a Vanessa entonces, como comediante, ¿qué es para vos o qué te genera este tipo de comedia? No, eso no es humor ácido, es humor misógino y machista, ni siquiera es humor. Eso es odio, puro y llano. Está buenísima la aclaración que nos hace Vane, la verdad, porque históricamente se ha llamado a las cosas como no correspondían. Acá en Femirulas lo hemos desentrañado en varias oportunidades, poniendo sobre todo adjetivos que intentaban amenizar, que pasaran desapercibidas las violencias implícitas y explícitas. Y acá en el humor lo estamos viendo casi continuamente, ¿no? Lo que me parece interesante para pensar en este caso son dos cosas. La primera es, ¿por qué este tipo de humor fue furor durante tantos años, ¿no? ¿Dónde estaba la reflexión de pensar, loco, no está bueno si yo me estoy riendo de otra persona que la está pasando mal? ¿No? Porque tenemos exponentes hiper famosos, que han hecho giras, que han estado en programas de televisión, que han estado por todos lados, ¿no? Y lo otro que me parece también interesante para pensar es cómo lo violento genera risa, ¿no? ¿Cómo puede ser que burlarse hasta la incomodidad o el sufrimiento de una persona puede ser gracioso? Porque pensemos un poco, ¿no? ¿Cómo estaba legitimado que eso era gracioso? Y tiro dos ejemplos como muy, muy básicos. Pensemos en La Tota de Miguel del Cel, ese personaje que lo hizo tan famoso, que estaba en Susana Jiménez en horario prime time, ¿no? Cómo de golpe se estaba burlando y estaba estereotipando todo un colectivo, no todo un colectivo. O, por ejemplo, el programa de Anabela en Crónica. Una cosa que era un programa que estaba destinado solamente a entretener, entre comillas, ¿no? Mediante la burla y la acción de denigrar e incomodar a personas que no manejaban ese lenguaje. No eran personas de la televisión a las que ellos invitaban, eran personas que sabían que no se iban a dar cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo eso podía generar gracia? Eso me parece como terrible pensar cómo las sociedades estaban acostumbradas a aceptar eso. Y ni hablemos de Francella, que ya lo hemos nombrado, pero ni hablemos que él con toda su misoginia, con toda la cosificación a las mujeres que le valieron la fama que tiene hoy. Es terrible de pensarlo y está también... No los quiero cancelar en el sentido de que recordemos cómo la sociedad se reía de esas cosas y cómo hoy lo estamos deconstruyendo. Y no quiero ni pensar en Olmedo y Porcel porque me parece que no terminaríamos nunca más, ¿no? Con el Mano Santa y con todo eso que han hecho, que lo han hecho famosos en la cultura popular argentina. Pero bueno, creo que lo rescatable es cómo hoy esas cosas no las aceptamos más y las estamos discutiendo a través del humor activista. Y por otro lado también, jefa, coincido con esto que decís, ¿no? Pero digo, ¿realmente no lo consumimos más? Porque creo que nosotras logramos, o estamos en esta transición que decíamos antes, romper con el mainstream y salir de toda esa mierda. Pero prendamos la tele a ver qué onda, qué está pasando. Porque en Showmatch, por ejemplo, tengo entendido que algo de esto sigue, ¿no? Siguen invitando parejas para generar polémica entre el hombre y la mujer sigue estereotipada como la hinchapelota, la hegemonía no se rompe nunca en lo que es consumo masivo y consumo mainstream. Entonces, como que realmente está bueno plantearnos si a nivel masivo ya logramos romper con esto, o todavía estamos en una transición, o ni siquiera entramos en la transición, que sería lo más preocupante de todo. Yo no sé si es que ya dejamos de consumirlo, porque claramente no, eso no sucedió, pero ya empezar a criticar, a deconstruir y a repensar que cosas que antes eran graciosas hoy ya no lo son, ya es un re primer paso, porque ya hay chistes, entre 20 millones de comillas, que como decía Vanessa, tipo, no son chistes, es odio, lisa y llanamente hay que llamarlo como lo que es, odio, que ya no se permite más. Y que hay gente que obvio que se va a seguir escudando en eso y va a seguir
lucrando y haciendo humor con cosas que no corresponden, pero ya hay 20 millones de dedos señalando y diciendo, che, eso no está bien, o sea, basta, no lo hagas más. Y creo que eso es lo que hay que rescatar, que estamos empezando a construir el humor de una forma que es súper relevante, porque ya hay cosas que no se permiten más. Yo no quiero dar como la postura negativa, ¿no? Pero me parece que sí estamos en la transición, pero por otro lado, si nos ponemos a explorar un poquito, por ejemplo, videos de YouTube con más vistas al día de hoy, y siguen teniendo el récord los videos con bloopers, por ejemplo. Bloopers con personas con discapacidad motriz teniendo accidentes, por ejemplo. Niñes accidentándose, o sea, es como que realmente nos dejamos de reír de todo eso o somos nuestro pequeño nicho tratando de aceptar que la realidad de afuera es diferente. A mí lo que me parece es que claramente estamos en una transición, no tenemos ni a palos todo esto ganado, ni deconstruido, pero ni a palos. Pero sin embargo, sí me parece que hay ciertas cosas, los chistes de odio, como decía Julia hace un rato, lo más probable es que, si lo decís, caiga mal en el ambiente en el que estás. Probablemente no esté bueno que digas eso, y si está bueno, será un espacio que todavía le falta un montón de construir, pero creo que en ciertas partes de la sociedad, en ciertos sectores del país, ya hay ciertos chistes que no se pueden hacer más. Por supuesto, y esto ya lo he dicho, Argentina es demasiado grande y demasiado amplio y tenemos demasiadas realidades en un mismo país, pero sí me parece que a grandes rasgos hay cosas que no se pueden hacer más. Ahora también, y retomando un poco todo esto que decía la jefa de, no quiero cancelar a nadie, no nos vamos a sentar acá con un dedo juzgón a decir vos no tenés que reírte más de esto, esta persona no es más graciosa. No, estamos todos en un camino que implica romper lo que aprendimos y eso no es fácil para nadie. Entonces, si a vos te hacen reír ciertas cosas todavía, no estamos acá sentadas diciendo que eso está mal. Estamos acá sentadas diciendo, che, repénsalo. Che, fíjate si esto está bueno o no. A cualquiera de nosotras cuatro también le pasa, probablemente le pase a Vanessa también. De repente te reís de algo y capaz después te cae una ficha y decís, che, me parece que eso no era gracioso. Y eso está bien, eso es romper con lo que uno aprendió. Entonces es como no sentarse con un dedo juzgón, sino replantearme por qué eso está mal. En los chistes de odio tal vez es muy fácil hacerlo, pero en el chiste invisible es hiper difícil. Y eso es un camino largo y tedioso, pero es un camino. Y para ir finalizando el programa, le consultamos a Vanessa cómo se puede hacer activismo mediante el humor y nos comentaba esto. ¿Cómo se puede hacer activismo mediante el humor? Simple, pegándole al malo, siempre, duro, fuerte. No nos reímos más del débil, ¿eh? Les llegó la hora a ustedes. Pegándole al malo. Quiero que piensen y todos hagamos el ejercicio de cuándo nos reímos del malo. ¿Cuándo nos reímos del que oprime? Eso no pasa nunca. Porque los chistes nunca son sobre los opresores, son siempre sobre los oprimidos. Entonces basta, cortemos con reírnos de lo marginal, cortemos con reírnos de lo excluido, de lo diverso. Digamos basta cuando escuchamos eso. Ese es el mejor ejercicio que podamos hacer, entender que no es gracioso y poner un freno, darte vuelta y decirlo, eso no es gracioso, esto no me causa gracia, y entender por qué. Les juro que es casi como una ficha que sentís que cae y decís, pero esto no es más gracioso. Y hay cosas que ya no van más. Y eso también incluye al humor. Llegamos al final del capítulo 36, inaugurando la segunda temporada de Femirulas, y como siempre, porque esta es una tradición que nos vamos a quedar, es que charlamos con nuestros oyentes y les preguntamos cosas relacionadas al capítulo, y en este caso la consigna era ¿qué cosas te causaban gracia antes y ahora ya no? Hubo mucha unanimidad en las respuestas, tengo que decirles que no es casual porque estamos atravesadas por la misma mierda en general. En primer lugar, uno de nuestros oyentes nos dice casados con hijos. Yo tengo que hacer mi propio mea culpa y decir que supe ser muy fan de Casados con Hijos, pero ahora me parece que está canceladísimo. Después nos dicen, antes me causaban gracia algunas cosas del programa de Pergolini y hoy ya no. Amaba con todo mi alma a Pergolini, pósters en los placares tenía, pero
el amor de mi infancia y adolescencia, pero coincido con este oyente y ya no. En puesto número 3, lo estoy leyendo en orden, en realidad en desgracias y en lo que implica y en lo nefasto, esto debería ser puesto número 1. Sale Olmedo y Porcel. Un horror, ya lo dijo la jefa, no hace falta desglosarlo. Después nos hablan de La Niñera. Acá tenemos un oyente que me pareció muy polémico, pero tengo que leerlo. Dice, la reacción de un animal estresado. Esto es completamente border, pero me parecía democrático leer la respuesta. No me causó gracia antes, no me causa gracia ahora. No sé a quién le puede causar gracia, pero ahí está la respuesta del oyente. Después nos dicen los chistes de Yayo. Ya hablamos del fenómeno de lo que supo ser Videomatch, actual Showmatch. Nada bueno puede salir de eso. Nos hablan de Sin Codificar, de Poné a Franchella, que en ese entonces también estaba la peluquería de los Mateos. Chicas, no sé si se acuerdan de eso, pero era un horror. Eso era verdaderamente nefasto, asqueroso. Y por último nos dicen Louis C.K., que ya directamente no lo calificaría ni como gracioso o no gracioso, directamente está canceladísimo, 1 millón de denuncias, un personaje del horror que ni siquiera merece que lo estemos nombrando. En mi caso me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Y si tengo que decirle alguna cosa que me causaba gracia antes y ahora ya no, creo que podrían ser algunas canciones. Me viene a la mente esta de Tomá la Mema, no sé si la recuerdan. No voy a ponerme a cantar porque hoy estoy en un estado particularmente convaleciente, pero era una canción nefasta que en su momento me causaba gracia y ya no. Y me acuerdo que estaba la canción de Tu Florcita. Pónganle play porque, como les dije, no voy a cantar. Pero esa directamente hablaba de un femicidio y nosotros la bailábamos. La bailábamos, la cantábamos, sabíamos toda la letra de principio a fin. Era algo nefasto. En su momento me acuerdo de pensarlo y replanteármelo, pero a la hora de estar en el boliche la bailaba igual, tengo que admitir. Bueno, aquello lo que yo ya no, me causaba gracia, ya no me causa gracia. Bueno, primero me presento, mi nombre es Rocío Rivera, acá La Jefa, en Instagram, @lajefa del conurbano. Tengo que decir 2 elementos que para mí son medio elementos del mal. Que uno son los programas de archivo. Los programas de archivo que en su momento me parecían como re copados, re inteligente, como este trabajo de edición, como buenísimo. Y hoy en día digo, che, loco, no está tan mal cambiar. Es como que vamos cambiando a medida que vamos creciendo, que nos van pasando cosas, que ganamos experiencia, nos vamos deconstruyendo. Digo, no está mal juzgar que una persona cambie para bien. Si uno, bueno, dice cambia para mal, será otro las acciones que hay que hacer, ¿no? Pero me parece que esto de burlar el antes y el después no está bueno. Creo que podemos abrir un poco más la cabeza y ver que no somos siempre las mismas personas. Y segundo, que estaba pensando recién, cuando estábamos medio haciendo una memoria colectiva de lo que fueron los programas de televisión argentinos, y voy a decir las cámaras ocultas, porque hoy en día me parece que, ¿no? Como reírse de alguien que está sufriendo y que no sabe y que todo el mundo está complotado para que le pase algo que sea gracioso y que cause gracia, me parece que es algo que no está bueno. Primero, el consentimiento ante todo, incluso para las cámaras ocultas. Así que son 2 cosas que ya no causan ningún tipo de risa. Aquí Julieta Penisi, alias Locutorta. Yo voy a decir, ya que hablé anteriormente de que los adolescentes y las niñas son personas muy malditas, voy a decir que creo que antes, cuando era pequeña, me copaba en esa como de reírse cuando estás en grupo y era una niña bulinera, me parece, y ahora de grande lo ves y decís, claro, la puta madre, o sea, era mala persona, era una maldita niña, y eso lo aprendés con el tiempo, y de repente decís, ¿cómo me podía dar risa eso? ¿Por qué me daba risa eso? Y ahora creciendo decís, qué fuerte, o sea, wow, ya no es para nada gracioso eso, y por eso insisto mucho en que los adolescentes y las niñas son personas crueles. Hay que tener mucho cuidado porque no está para nada bueno. Bueno, aquí cerrando la ronda, @stanchinati. Primero quería decir algo con respecto a todo lo que estábamos escuchando, porque Iro leía las respuestas de los oyentes y yo, si me estuvieran viendo, me veían como agarrándome la cabeza y tipo diciendo no, porque absolutamente todas esas cosas me divertían y me hacían reír. Y me quiero sincerar porque
Este es el camino del que les hablaba antes. Es esto lo que estábamos haciendo, destruyendo hasta las cosas que creíamos estar disfrutando, porque también estaban podridas. Y, por ejemplo, Olmedo y Porcel, que salió. Y bueno, eso era en otro momento histórico. Esto que estamos haciendo en este capítulo también es un análisis sociológico en muchos aspectos. Y Olmedo y Porcel era en otro momento, es verdad. Pero eso no quita que haya estado mal. Eso no quita que podamos darnos cuenta hoy, muchos años después, que estaba mal. O Casados con Hijos, por ejemplo, que es algo que quieren volver a hacer y dicen que lo van a volver a construir, ¿no? Volver a hacer el guión y volver a hacer un montón de cosas porque entendieron que muchos mensajes que estaban dando está mal. Bueno, eso en mi opinión personal, yo, Nati, creo que está bien. Creo que es el camino que estamos siguiendo todos. No hace falta que nos dejemos de reír, hace falta que dejemos de reírnos de cierto tipo de humor. Y bueno, dicho todo esto, que mini reflexiones del capítulo, me queda responder la consigna, que era para lo que tenía aire en este momento, que era qué cosas te causaban gracia y qué cosas no. Y bueno, en mi caso, debo admitir que era muy fan, era una niña fan de Ponea Francella, siendo niña encima, o sea, todo mal. Pero me acuerdo que era esperar el domingo y prenderlo y que me moría de risa con todo. Y no estaba bien a esa edad y no estaba bien a ninguna edad, pero creo que hoy cualquier cosa que veo de aquella época entiendo que estaba mal. Pero bueno, la gente crece, la gente evoluciona, es esto lo que tenemos que hacer, empezar a entender que hay cosas que ya no van más. En ese caso, por ejemplo, Ponea Francella. Y de esta forma llegamos al final del capítulo 36 de Femirulas. Nos volvemos a encontrar la próxima. Chau, chau. Femirulas, segunda temporada. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram Facebook como El Baído. @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.